Pearl Jam es una banda formada en Seattle, Estados Unidos en 1990 y es reconocida porque ayudó a popularizar la música grunge y continuó siendo un respetado grupo de rock alternativo en el siglo XXI. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Al igual que mis dos videos anteriores, me voy a seguir valiendo de algunas publicaciones que hice previamente en Instagram mientras preparo contenido nuevo para 2022 en formato widescreen para YouTube. Acá los dejo con Pearl Jam 10. El guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Ament formaron parte de la banda de grunge Green River a mediados de la década de 1980. Dicha banda realizó una gira y grabó un par de EPs y un álbum con un éxito moderado, pero se disolvió en 1987. A finales del mismo año, Gossard y Ament comenzaron a tocar con el vocalista de Malfunction, Andrew Wood, y finalmente organizaron la banda Mother Love Bone, que terminaría lanzando su único álbum, Apple, 4 meses después de la muerte de Wood de una sobredosis de heroína, lo que llevó a la disolución de la banda. Posteriormente, Gossard escribió material solo y luego se conectaría con su amigo el guitarrista de Seattle Mike McCready, cuya banda Shadow se había separado. McCready animó entonces a Gossard a conectarse de nuevo con Ament y juntos prepararon un demo de 5 temas con el ánimo de buscar un cantante y un baterista. El ex baterista de Red Hot Chili Peppers, Jack Irons, recibió la invitación y la pasó a su amigo de baloncesto Eddie Vedder, quien era cantante de Bad Radio, una banda de San Diego, California, y además era trabajador a tiempo parcial en una gasolinera. Vedder escuchó las cintas y se le ocurrieron algunas letras poco antes de ir a surfear. Luego grabó las voces de 3 de las canciones, Alive, Once y Footsteps, en lo que luego describiría como una mini ópera titulada Mama Son. Entonces Vedder envió la cinta con su voz a los 3 músicos de Seattle, quienes quedaron lo suficientemente impresionados como para llevarlo a su ciudad para una audición. En una semana, Vedder se había unido a la banda. Luego incorporaron a Dave Crossan en la batería y la banda tomó el nombre de Mookie Blaylock, en referencia al entonces jugador de baloncesto de la NBA. La historia detrás de este nombre es que varios de los demos eran grabados en cassette y en una de las cajas tenían un cromo coleccionable de Mookie Blaylock y les gustó cómo sonaba. Luego de algunas presentaciones, incluyendo varias como teloneros de Alice in Chains, Mookie Blaylock firmó con Epic Records y se renombró como Pearl Jam. Vedder dijo en alguna entrevista que este nombre era una referencia a su bisabuela Pearl, que estaba casada con un nativo americano y tenía una receta especial de mermelada con peyote. Sin embargo, en 2006 Vedder admitió que esta historia era una farsa, a pesar del hecho de que tenía una bisabuela llamada Pearl. Según algunos integrantes de la banda, la historia real del nombre es que a Jeff Ament se le ocurrió Pearl. El Jam lo añadieron después de ir a un concierto de Neil Young donde él tocaba canciones de 20-25 minutos con muchas improvisaciones, como una sesión de Jam. En marzo de 1991 la banda entró en London Bridge Studios en Seattle para grabar su álbum debut 10, que fue lanzado el 27 de agosto de 1991, hace poco más de 30 años, y cuyo nombre se tomó del número de camiseta de Mookie Blaylock. El álbum contiene 11 pistas que tratan de temas oscuros como la depresión, el suicidio, la soledad y el asesinato, y rompiendo con los estereotipos del rock de Seattle como oscuro y monocromático. Mientras Kurt Cobain arruinó los solos de guitarra convencionales a propósito, Mike McCready toca con la pasión y el entusiasmo de alguien que todavía cree en ellos. Este trabajo tardó en venderse, pero en la segunda mitad de 1992 se convirtió en un gran éxito, llegando a certificarse como oro en ese año y llegando al número 2 en la lista de Billboard 200. Tras años de éxito, 10 es el álbum más vendido de la banda, llegando a certificarse diamante en Estados Unidos y generalmente platino, varias veces platino u oro en el resto del mundo. Adicionalmente aparece en un gran número de listados de los mejores álbumes de todos los tiempos, y en diciembre de 2020 fue anunciado para ser añadido al Salón de la Fama de los Grammy. 10 produjo los exitosos sencillos Alive, Even Flow y Jeremy, y aunque Pearl Jam se vio presionada por la disquera para lanzar Black como sencillo, la banda y en especial Vedder se negó, pues no querían sentirse sobreexplotados ni escuchar por todo lado una canción tan personal como esta. Lo anterior marcaría una constante lucha de la banda frente a la industria, la prensa y en especial las cadenas de televisión,
pues querían conservar su integridad como músicos, ya que haberse entregado de lleno a la maquinaria los habría consumido por completo. Por último les cuento que Cruzan dejó la banda en mayo de 1991, unos meses antes del lanzamiento del álbum, y esto fue para registrarse en rehabilitación por alcoholismo. Fue reemplazado por Matt Chamberlain, que había tocado anteriormente con Eddie Brickell and New Bohemians. Después de tocar en algunas presentaciones, una de las cuales fue filmada para el video Alive, Chamberlain se fue para unirse a la banda de Saturday Night Live. Tras su salida, sugirió a Dave Abruzzese como su reemplazo, quien se unió al grupo y tocó el resto de las presentaciones en vivo de Pearl Jam en la gira Ten, y además grabaría con la banda sus siguientes dos álbumes, Versus y Vitalogy. Hace poco hicimos la pregunta de qué versión destapábamos y el ganador fue este, una edición limitada de Target de 2020 prensada en un vinilo color púrpura. Aquí vamos. Esto viene en una carpeta sencilla que se ve muy bien. Tenemos una funda interna muy gruesa en cartón impreso con este arte. Y por acá créditos y estas son las letras de las canciones. Se alcanzan a leer. Es un vinilo de peso regular, pero se siente bastante bien. Y el color está genial. Muy bien, vamos a escucharlo.